Es un verdadero gozo el estar nuevamente reunido junto con ustedes en torno a la palabra de Dios. Voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a la carta de Pablo a los Efesios. Continuaremos con nuestro estudio de esta preciosa carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, y hoy estaremos cubriendo los versículos 15 al 23. Efesios 1 del 15 al 23. Y he titulado esta enseñanza, ¿sabes lo que tienes? A manera de pregunta y para meditar en ello, ¿sabes lo que tienes? Vamos a la palabra de Dios en Efesios 1 del 15 al 23. Leemos así. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor, por permitirnos ir a tu palabra y escuchar tu voz. Ayúdanos a tener un corazón receptivo a lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros a través de este pasaje. Guíame, Señor, a mí a exponerlo de una manera fiel e implanta en cada mente, en cada corazón, tus verdades para que por ellas podamos vivir. Gracias, Señor, porque acudimos a ti reconociendo nuestra necesidad de tu ayuda, del poder transformador de tu Santo Espíritu a través de tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, porque solamente tú eres digno de ello. Todo esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues hoy es domingo 20 de septiembre del 2020 y como les comenté al inicio, he titulado esta enseñanza, ¿sabes lo que tienes? En la primera parte del capítulo introductorio a su carta a los Efesios, Pablo reconoce y exalta a Dios por todas las bendiciones espirituales otorgadas a su iglesia. El apóstol se desborda en bendiciones a Dios por las riquezas de su gracia derramadas sobre los creyentes, al escogerlos para ser santos y sin mancha, predestinarlos para ser adoptados como hijos suyos, redimirlos y perdonarlos por la sangre de Jesús, permitirles comprender el Evangelio y sellarlos con el Espíritu Santo prometido. Sin embargo, el apóstol Pablo sabe que necesitan no solamente conocer los hechos, sino comprender las implicaciones de haber recibido tales bendiciones, es decir, las riquezas de su gracia. Así que ahora el apóstol ora para que los creyentes sean iluminados a fin de que puedan saber básicamente tres cosas. ¿Cuál es la esperanza para la cual fueron llamados? ¿Cuál es la herencia que les espera? Y número 3, ¿cuál es el poder para hacer efectiva esta esperanza y segura su herencia?
Pablo deseaba que los creyentes de Éfeso y todos los que recibieran y recibiéramos esta carta, comprendieran la riqueza que tenían en Cristo. Y sabía que la única manera en la que esto podía suceder era que Dios les abriera el entendimiento. Es lamentable que alguien que sea inmensamente rico no lo sepa. Pero peor aún, que viva como un miserable siendo inmensamente rico. Cuenta la leyenda que hubo un hombre muy pobre al que se le regaló un pasaje para viajar en un barco transatlántico de Europa a Estados Unidos. Durante el viaje, este hombre se mantuvo recluido en un camarote de segunda clase o de tercera clase, comiendo lo que se encontraba por ahí, ya que no tenía dinero para llevar a cabo esa travesía. El problema se enteró, obviamente mucho después, al llegar a su destino, es que el pasaje que se le había regalado incluía todo. El camarote en primera clase, los alimentos, todos los alimentos durante la travesía y todo lo que el barco ofrecía. Así también nosotros, los cristianos, muchas veces batallamos en nuestra vida porque no conocemos bien a Dios y no conocemos bien las bendiciones que nos ha dado en Cristo. Es necesario conocer las enormes bendiciones que Dios nos ha dado por la fe en el Hijo amado. Pero además de saber que existen, necesitamos comprender las implicaciones de esas bendiciones para nuestra vida diaria. Así que veremos en esta sección la oración que el apóstol Pablo hace teniendo en cuenta dos aspectos importantes, los elementos de dicha oración y lo que quiere que los creyentes comprendamos, siendo esto fundamental para vivir una vida cristiana a plenitud. Veamos entonces en primer lugar los elementos de la oración de Pablo. Versículos 15 al 18 leemos así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Hasta ahí. Pablo dice, por esta razón también yo, es decir, para él no era suficiente alabar a Dios por todas las bendiciones espirituales otorgadas a los creyentes, sino que además consideraba que debía orar por ellos para que comprendieran las implicaciones de dichas bendiciones. Veamos tres aspectos de la vida de oración de Pablo que nos ayudarán a mejorar nuestra vida propia de oración: su constancia, la gratitud y la petición. Su constancia, número uno, su constancia. En el versículo 16 dice, no ceso de dar gracias. Es decir, no he dejado de dar gracias. Y aquí vemos que las oraciones de Pablo no eran ocasionales, sino constantes, perseverantes, siempre ocupado en interceder por los creyentes. La distancia y las circunstancias no le impedían acudir al Todopoderoso en oración a favor de su pueblo. Tomando en cuenta sobre todo que estaba encarcelado en Roma cuando escribió esta carta, vemos que Pablo no perdía el tiempo lamentándose en su situación,
sino que lo aprovechaba para hacer lo que podía hacer para servir al Señor desde donde él estaba. Esta ya era una costumbre emanada de una convicción en Pablo. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 1:2, hace una oración muy similar a la que encontramos aquí en Efesios. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esta actitud de Pablo es un ejemplo de uno que realmente se preocupaba y más que eso, se ocupaba del pueblo de Dios. Que podamos, cada uno de nosotros, imitar ese ejemplo de interés y constancia en las oraciones por los demás. Entonces, vemos la constancia en la oración y en segundo lugar, la gratitud expresada en su oración. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo recibía, ¿verdad?, constantemente noticias de lo que ocurría en las iglesias en diferentes lugares, aquellas que él había plantado o en aquellas en las que había contribuido de alguna manera, y en general a todas las iglesias que se habían levantado en muchos lugares. Y aquí reconoce la fe de los creyentes de Éfeso. Y no solamente eso, sino el amor que se manifestaban unos a otros, y le da gloria a quien lo merece. Da gracias a Dios por lo que ha hecho en los cristianos de Éfeso, quienes han mostrado tener su confianza puesta en el Señor Jesús, pues habían creído el Evangelio y lo demostraban mediante el amor de los unos hacia los otros. La vida cristiana tiene dos dimensiones. Fe hacia Dios, que es la dimensión vertical, y amor hacia los demás, que es la dimensión horizontal. Y estos no pueden ir separados. Es algo que Pablo enfatiza mucho en esta y otras de sus cartas. Pero Pablo sabía que aun cuando manifestaban una fe firme, que se traducía en el amor de los unos hacia los otros, era necesario no solamente dar gracias a Dios por ellos, sino pedir que ese conocimiento de Cristo y su evangelio fuera aún mayor, fuera más profundo. Así que vemos en tercer lugar la petición de Pablo. Él ora en el versículo 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Observemos aquí que la línea de comunicación es primeramente vertical. Pablo ora a Dios el Padre para que haga algo en aquellos por los que está orando. Muchas veces nosotros queremos llegar a la voluntad de las personas de manera directa y nos topamos con resistencia. Entonces, imitando su ejemplo, lo que en realidad debemos hacer, sin dejar de hablarle y exhortar a la gente, es orar a Dios para que les haga entender. Además, observemos que en su oración, Pablo no pide cosas materiales ni bendiciones físicas. Tampoco pide para que sean librados de situaciones difíciles. No es que esté mal pedir por estas cosas, sino que es mucho más importante orar para que comprendan lo que ya tienen. Esas bendiciones
ya otorgadas y por las cuales pueden vivir seguros y consagrados a Dios. Insisto, a veces tenemos los recursos a nuestro alcance, pero no sabemos cómo usarlos. A veces ni siquiera que los tenemos, mucho menos el cómo usarlos. Entonces, ¿qué es lo que pide? Lo que Pablo pide es que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que abra su entendimiento también para que sepan ciertas cosas. Es decir, pide una mayor sabiduría y comprensión de quién es Dios, en el conocimiento de Dios. Es decir, que sean provistos de un conocimiento más profundo de quién es Él, iluminando los ojos de su entendimiento para que sepan lo que les ha dado en Cristo. Y aquí conocimiento implica un conocimiento profundo, relacional. No se trata solamente de conocer a alguien, de tener información acerca de alguien, sino de conocer personalmente a alguien. Yo puedo decir que conozco a una persona porque sé cosas acerca de esa persona, cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive o algunos otros datos. Pero eso no quiere decir que tenga una relación íntima, profunda con esa persona. En Efesios 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es suficiente saber algo acerca de Cristo, sino de conocerlo íntimamente. Él le dijo a aquellos que se jactaban de conocerlo, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pablo está hablando a la iglesia, a personas que ya están en la fe. Así que la revelación a la cual se refiere aquí no es la del Evangelio como medio de salvación, sino de un conocimiento más profundo de Dios y de su Evangelio, de la gracia por medio de Cristo y los recursos que los cristianos tenemos en Él. Además, ora para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Primero, que conozcan de una manera más personal a Dios, pero también que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, o como dicen algunas versiones, el corazón, su corazón. Así que no se trata de su inteligencia, de que tengan más inteligencia, sino de que Dios ilumine su ser interior. La oración de Pablo se centra en que reciban esa revelación de Dios que les permita saber, es decir, comprender las realidades espirituales. La idea es que pudieran comprender por obra del Espíritu Santo las verdades divinas y aplicarlas a su vida diaria. Sí, que conocieran a profundidad a aquel que los bendijo con toda bendición espiritual, así como el alcance de esas bendiciones. Jesucristo dijo en la oración sacerdotal de Juan, capítulo 17, en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está la sabiduría, en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien ha sido enviado. Por lo tanto, nuestra
mirada debe estar en Cristo y los recursos que en Él tenemos para vivir en el aquí y el ahora, pero con una perspectiva eterna. De ahí que Pablo prosiga especificando lo que quiere que su audiencia comprenda. Quiero que sepan, dice, quiero que Dios les ilumine su entendimiento para que sepan. Versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis qué cosas. 3 cosas. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Número 2, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y número 3, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? 3 cosas que quiere que sepamos por la iluminación de Dios en nuestro corazón. Veamos la primera. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿O cuál es la esperanza de su llamado? Llamado se refiere a la invitación eficaz para la salvación. Es un llamado interno mediante el cual aquel que ha sido escogido para salvación responde al Evangelio con fe. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es, por lo tanto, un llamado que no tiene nada que ver con nuestros méritos. Dice, no conforme a nuestras obras, sino solo por la gracia que nos fue dada en Cristo. Pablo quiere que junto con los efesios comprendamos cuál es esa esperanza que tenemos como resultado de este llamamiento. Antes de conocer a Cristo, estábamos sin esperanza y sin Dios, como dice más adelante en el capítulo 2 de Efesios, versículos 12 y 13. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre para redimirnos, para darnos libertad. Y de esa manera, perdonando nuestros pecados, ser admitidos en la familia de Dios. Es en Cristo que hemos sido reconciliados con Dios. Y tenemos por consecuencia una esperanza viva que nos anima día a día. La esperanza bíblica no es como la utilizamos nosotros normalmente. Bueno, espero poder ir a verte. Es decir, es un deseo que posiblemente se materialice. Sí, espero poder estar ahí. Sí, espero hacer esto o aquello. No, la esperanza bíblica conlleva el sentido de seguridad para el futuro. No es saber si pasa. Es una seguridad. ¿Por qué? Porque está basada en las infalibles promesas de salvación en Cristo, quien dio su vida por su iglesia y regresará por ella. En Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 5, leemos lo siguiente. Dice, siempre orando por vosotros. Aquí otra vez Pablo
haciendo énfasis en la oración constante, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, la gratitud, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Muy similar a lo que dice acá en Efesios, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, es decir, reservada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El Señor Jesús hizo una promesa. En Juan 14, versículos 1 a 3, dice, no se turbe vuestro corazón, es decir, no se llenen de angustia. Le está diciendo a sus discípulos que Él se tiene que ir. Y dice, no se llenen de angustia. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la seguridad de la esperanza que tenemos de que hay un lugar reservado para nosotros en los cielos por la fe en Cristo. La esperanza de su llamado implica entonces una absoluta confianza centrada en Cristo de que tales promesas serán sin duda cumplidas. John Stott dice, la esperanza de su llamado corresponde a una vida nueva en la que conocemos, amamos, obedecemos y servimos a Cristo. Disfrutamos de comunión con Él y con los demás y miramos más allá de nuestros sufrimientos presentes hacia la gloria que será revelada algún día. Mientras estamos aquí, vivimos el Evangelio. En esa esperanza de su llamado, que implica conocernos, amarnos, obedecer a Cristo, servir a Cristo, amarlo, disfrutando de una comunión íntima con Él y con los demás, pero siempre con una perspectiva eterna. Cuando confiamos en la promesa de salvación, podemos entonces enfrentar con mayor paz las circunstancias de este mundo. La oración de Pablo no solamente está enfocada en que vivamos seguros de nuestra salvación, en esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, sino que sepamos además cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Número 2, entonces, Él quiere que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la esperanza de ese llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Ya anteriormente, Pablo alababa a Dios por la herencia recibida. Así que ahora pide a Dios que los creyentes puedan comprender las riquezas de esa herencia prometida y aseguradas por el Espíritu Santo. Las riquezas de su gloriosa herencia se refieren a todas las bendiciones de la salvación, especialmente aquellas que han de ser otorgadas en la gran consumación de todas las cosas. Dichas bendiciones son una herencia porque es lo que promete darnos por ser coherederos con Cristo. Y es una herencia que el apóstol Pedro define en 1 Pedro 1:4 como incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no tiene mancha, y además inmarcesible, que no se marchita, reservada
en los cielos para ustedes. Se trata entonces de bendiciones eternas. Bendiciones que una vez recibidas jamás podrán ser quitadas. Nuestra herencia en Cristo es firme. Nada ni nadie nos la podrá quitar. Es además una herencia que ha de ser disfrutada juntamente con los demás. Fíjense cómo dice, herencia en los santos. Esto nos habla de que cuando la esperanza del creyente es la correcta, jamás la espera solamente para sí mismo, sino para compartirla con todos los creyentes. Como parte del cuerpo de Cristo, recibe y comparte esas bendiciones. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios podrá cumplir su promesa de llevarnos con seguridad a las riquezas de la gloria de la herencia final que nos dará en los cielos? La respuesta nos la da Pablo al orar para que sepamos, en tercer lugar, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Él quiere que sepamos, por obra del Espíritu Santo, cuál es la inmensidad del poder de Dios. Él quiere que Dios nos ilumine, que nos dé el entendimiento para que sepamos, es decir, que comprendamos la incalculable grandeza de su poder. Dios es poderosísimo para llevar a cabo lo que ha dicho que haría, además de que es fiel, que no cambia y muchas perfecciones más. Pero esto no lo podemos entender por nosotros mismos, sino que es Dios mismo quien nos abre el entendimiento para creerlo. Por eso es que Pablo ora para que tengamos ese entendimiento, para que podamos comprender la inmensidad del poder de Dios, su alcance. Así que recurre en este breve versículo a 4 palabras que tienen que ver todas con poder, prácticamente sinónimos de poder. Dice el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Ahí está la primera, para con nosotros que creemos según la operación, segunda, del poder, tercera, de su fuerza, cuarta. Cuando dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? Esta palabra poder se traduce de dunamis, de donde también se deriva la palabra dinamita, y hace alusión a algo que es poderoso. Operación, por su lado, se traduce de energeo, de donde viene energía, que es la capacidad para mover algo. La otra palabra poder proviene de kratos, que significa potencia o fortaleza ejercida. Y fuerza se deriva de una palabra que tiene o que significa la fortaleza para lograr algo. El punto es que es ese inmenso poder que Dios ejerce para con nosotros los que creemos. Fíjense el recurso que está operando en nosotros los creyentes, los que creemos. Y esto nos garantiza el cumplimiento de su promesa de salvación. La oración de Pablo es que los creyentes sepan qué tan poderoso es el Dios que actúa a favor de los creyentes para concederles dicha esperanza
y certeza de la herencia. Que podamos alcanzar a comprender un poco de ese magnífico poder de Dios. Lo decimos, Dios es todopoderoso, pero a veces como que no alcanzamos a realmente entender qué es lo que eso implica. Así que Pablo sustenta el concepto del inmenso poder de Dios con el hecho de la resurrección y exaltación de Cristo. Es esa fuerza de su poder la cual, dice en el versículo 20, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cómo es entonces que se ha demostrado la inmensa grandeza del poder de Dios? Pablo se refiere aquí a 3 hechos sucesivos que podemos ver en los versículos 20 al 23. Dice, es esta supereminente, inmensa grandeza de su poder que ha operado, dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí Pablo se refiere, decía, a 3 hechos sucesivos: la resurrección, la exaltación de Cristo y su posicionamiento como cabeza. Dice, resucitándole de los muertos. Es esta fuerza la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Dios tiene la capacidad de dar vida. Bueno, ¿y qué hay de nuevo en eso, no? O sea, sabemos que Él creó todas las cosas. Él creó a Adán y Eva. Él es capaz de dar vida. Pero esto toma mayor relevancia por 2 aspectos. Inmediatamente después de esta oración, en el capítulo 2, versículo 1, dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si no comprendemos el poder de Dios para dar vida, será difícil recibir la verdad de habernos dado una nueva vida cuando estábamos muertos espiritualmente. No lo hizo por algo que nosotros hicimos, sino simplemente por su gracia, porque es rico en misericordia, como dice más adelante. Pero además, menos creeremos en nuestra resurrección para vida eterna. Nos pasó de la muerte, estando muertos en delitos y pecados, de la muerte espiritual a vida. Y además nos asegura la resurrección para vida eterna. El segundo hecho al que se refiere Pablo aquí, aparte de la resurrección, es la exaltación de Cristo, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y esto implica completa autoridad. Veamos versículos 21 y 22. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El supremo poder de Dios no solamente se ha manifestado en la resurrección de Cristo,
sino haberle sentado en el lugar de autoridad a su diestra. Ninguna autoridad, ningún poder, sea humano o del mundo espiritual, es mayor que el de Jesucristo. Él está sobre todo y ningún enemigo puede vencerle, porque ha sido exaltado sobre todo poder, tanto en esta era como en el reino venidero. Esto habla de que Cristo no es solamente nuestro Salvador, sino también es soberano sobre todas las cosas. Es Salvador, pero también es Señor. Es fácil decir que Cristo es mi Salvador, pero decir que es mi Señor implica que me someto a Él en obediencia. Y si Él está por sobre todas las cosas, entonces es Señor de mi vida. Cristo fue resucitado, fue exaltado, pero también fue colocado como cabeza de la iglesia. La segunda parte del versículo 22 dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo ha sido puesto como cabeza. Y el concepto de cabeza, sabemos que no solamente es autoridad, sino quien dirige al cuerpo. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, está sustentada y dirigida por Cristo como su cabeza. Además, la iglesia está completa en Cristo, en quien habita toda la plenitud de la deidad. En Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Como cuerpo de Cristo, unido a la cabeza, estamos completos en Él. Es decir, nada nos falta, puesto que somos llenados por Él, quien todo lo llena en todo. O como dice otra versión, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Un comentarista dice, la resurrección y la ascensión fueron una demostración decisiva de poder divino. Ahí está la manifestación del poder divino. Continúa diciendo, porque si hay dos poderes que el hombre no puede controlar y que lo esclavizan, son la muerte y el mal. El hombre es mortal, no puede evitar la muerte. Además, el hombre ha caído, no puede vencer al mal por sí mismo. Pero Dios, nuevamente, pero Dios en Cristo ha conquistado a ambos, tanto a la muerte como al mal, y por lo tanto puede rescatarnos de ambos. ¿Cómo no estar seguros entonces de nuestra salvación? Vemos entonces, en primer lugar, que Dios tiene la capacidad para dar vida. Nuestra vida aquí puede posponerse por un tiempo. Es decir, la llegada de nuestra muerte puede tardar un poco, pero jamás escaparemos de ella. Y después de la muerte, nada puede detener el proceso de descomposición. Ni las técnicas más avanzadas de embalsamiento pueden preservar el cuerpo eternamente. Ningún poder humano puede evitar esto.
y mucho menos traer a la vida a una persona muerta. Pero Dios ha hecho lo que el hombre no puede hacer. Resucitó a Cristo. Y eso nos garantiza nuestra resurrección si estamos en Él. Dios tiene la capacidad para dar vida. En segundo lugar, es por ese mismo poder que nuestra salvación es asegurada. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, podemos confiar en que nos resucitará juntamente con Cristo, dándonos un cuerpo incorruptible. Si como cristiano alguna vez has dudado si realmente Dios te puede asegurar tu salvación, llevándote a la gloria de su presencia, considera no solamente el hecho de que Él es fiel a su palabra, sino que tiene el poder para hacerlo. Cualquier promesa que nosotros hagamos queda sujeta a muchos factores para poderla cumplir, tanto circunstancias externas y ajenas a nosotros, como nuestra propia debilidad y carácter voluble. Pero no es así con Dios. De ahí la oración de Pablo para que les dé a los creyentes la capacidad para comprender que la esperanza a la cual los ha llamado y la inagotable herencia que se les ha prometido están aseguradas por la inmensidad de la grandeza de su poder para con nosotros. De tal manera que sepamos cuán seguros estamos en Cristo y sepamos también las enormes riquezas que tenemos en Él. No solamente para darnos la certeza sobre la vida eterna, sino para que podamos vivir en el aquí y el ahora, confiando en Él, con una perspectiva eterna, no siendo dirigidos por las circunstancias, no siendo movidos por las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino por la confianza en Dios y en su palabra, y como hemos visto, en su gran poder. Cuando ponemos nuestros ojos en las circunstancias presentes, en nuestras debilidades o en la incertidumbre del futuro, pues es fácil caer en temor, que nos conduce a la ansiedad, al desánimo y también a la desobediencia a Dios. ¿Por qué? Porque entonces actuamos en nuestras fuerzas y bajo nuestra perspectiva para querer solucionar las cosas. Pero si nos dedicamos a conocer al Dios extraordinario poder, al Dios de extraordinario poder y su fidelidad para cumplir sus promesas, viviremos no solamente obedeciendo mejor, sino con mayor paz y tranquilidad. En realidad, no necesitamos pedir más poder, ni para obedecerlo, ni para soportar el sufrimiento, ni para evangelizar. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos por el Espíritu Santo que nos ha dado en el momento de creer. Y esa es la oración de Pablo. Que sepan los recursos que tienen en Cristo. Que conozcan el poder inmenso de Dios. En Hechos 1:8, Jesucristo prometió diciendo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es este poder que transformó a un Pedro miedoso, mentiroso, impulsivo, arrogante, en un hombre totalmente diferente, sumamente valiente para predicar el Evangelio y obedecer a Dios aún a costa de su propia vida. Lo que marcó la diferencia
en él y los demás discípulos fue el poder de la resurrección de Jesucristo y el Espíritu Santo prometido que vino a morar en ellos. Lo que necesitamos es que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que ilumine nuestro corazón, de tal manera que sepamos lo que ya tenemos por la fe en Jesucristo. Y esto no puede darse alejados de su palabra. Es por la exposición a la palabra de Dios en oración, pero también con el deseo de recibirla como la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos permite conocerlo mejor de una manera más personal e íntima, creyendo que en Él tenemos el poder para obedecerle. El Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra. Queremos ser iluminados, tener el entendimiento para comprender todos los recursos que tenemos en Cristo. Dice: la exposición a tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. ¿Y quiénes son los simples? Los sencillos, los que tienen un corazón enseñable. Que Dios nos conceda, conforme a la oración de Pablo, que podamos conocer mejor, más profundamente a nuestro Dios, y que ilumine nuestro entendimiento para que podamos saber lo que tenemos en Él y quién es Él para garantizarnos eso que tenemos en Él. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque como dice el salmista, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Danos un corazón dispuesto a recibir tu palabra, no como palabra de hombre, sino como la palabra que viene de ti, tu perfecta voluntad, Señor. Sabiendo que es por ella que tú quieres santificarnos, conformándonos cada día más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo oro también para que aquellos que no están en Cristo puedan comprender por obra de tu Espíritu Santo la condición desesperada en la que están. En condenación, para toda la eternidad. Pero que tú, Señor, que eres rico en misericordia, les abres el entendimiento para que vean su condición y en arrepentimiento vengan a Cristo y crean en Él como Señor y Salvador, único y suficiente. Gracias, gracias, Señor, por afirmarnos en quién eres tú. Ayúdanos a caminar confiados en ti y con el deseo de conocerte cada día más, de tal forma que andemos como es digno de ti y llevemos mucho fruto para tu gloria y que tú seas exaltado, Señor. Hacemos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendice, gracia y paz
de nuestro Señor Jesucristo para todos.